estadística inferencial, se habla mucho de que es el análisis de asociación, pero realmente el término diferencia no quiere decir más que los resultados de una muestra se puedan extrapolar a una población. Eso quiere decir el término de inferencia. Resultados de una muestra se extrapolan a una población, son inferenciables a una población. Ahora, para elegir esta muestra es donde justamente vienen todos estos métodos que ustedes ya habrán aprendido en parte con Anthony y que seguro seguirán aprendiendo, que son uno que es el cálculo de tamaño de muestra, que nos sirve para saber cuántas personas del total tenemos que seleccionar. Entonces, si en la población hay 1000, 2000 personas, ¿cuántas de esas personas uno quiere seleccionar? ¿Cuántas necesita para responder su pregunta de investigación? Porque el cálculo de tamaño de muestra está dirigido directamente a la pregunta de investigación que uno quiere responder. Porque lo que busca es tener o saber con certeza de que evaluando ese número de participantes, con ese número de datos, puede responder una pregunta de investigación con cierta certeza, con cierta confianza. Entonces, el cálculo muestral es un cálculo mediante una fórmula, mediante un programa estadístico que como usualmente se hace hoy en día, que al final te da un número, un n, nada más. Y una vez de que ya sabes cuántos participantes tienes que incluir en tu estudio, puedes pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿de qué forma selecciono ahora a estos participantes? Y esto es lo que se llama muestreo. Pues cuando uno dice muestrear, lo que está queriendo decir es seleccionar. Entonces, cuando uno habla de qué método de muestreo va a utilizar, está hablando mediante qué método va a seleccionar a ese número de participantes que ha calculado antes. Por lo que son dos procesos. Primero calculas cuánto tamaño de muestra vas a necesitar, es decir, cuántos participantes para responder tu pregunta de investigación. Y lo segundo es responder cómo vas a seleccionar a esos participantes, que es el método de muestreo. Y para esto existe, bueno, el programa EPIDAD, que yo les recomiendo bastante para que puedan hacer su cálculo de muestra para su tesis. Acá tenemos técnicas para, si quieren hacer un estudio descriptivo, que probablemente no les dejen en su universidad. Y también tenemos para hacer estudios analíticos. Y depende de qué tipo de pregunta de investigación tienes, vas a utilizar una técnica u otra. Porque si haces un estudio caso controles, pues acá tienes para estudios caso control, pueden ver, ¿no? Estudios caso control. Entonces, para calcular un estudio de muestra van a esa sección. Si tienen un estudio de corte, un estudio longitudinal con seguimiento, lo pueden hacer acá. Si tienen un estudio transversal, aunque tengo entendido por ahí que en la UNSA no les permiten hacer estudio transversal porque dicen que no lo consideran analítico, pues igual tenemos el de las proporciones, ¿no? Entonces tenemos distintas técnicas para el diseño de estudio para la pregunta que ustedes tengan. ¿Qué pasa si su variable es numérica y la están comparando entre dos grupos? Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada entre el grupo que come sano y el grupo que no come sano. Ahí estamos hablando de una comparación de medios. Entonces, cuando la variable dependiente es numérica, uno va a hacer un cálculo de muestra por una comparación de medios. Y al final son muchas las técnicas que hay. Y para la selección de muestras es también algo similar, pues se parte de lo que es el muestreo aleatorio, simple. ¿Y qué es el muestreo aleatorio simple? Es bien sencillo de entender. Todas estas cosas son bien sencillas de entender.
El muestreo aleatorio simple, lo único que haces es de que la lista de las personas que conforman la población, ¿no? Porque tienes una lista de todas las personas que conforman la población, que pueden ser 1000 personas, 2000 personas, aleatoriamente, al azar, seleccionas un grupo y las pones en tu muestra. No, se ha calculado que necesitas 200 personas, al azar seleccionas esas 200 personas y las pones en tu muestra, en tu estudio. Eso es el muestreo aleatorio simple. Simplemente de todos, al azar, se selecciona el tamaño de muestra que se necesita. Y este muestreo aleatorio simple es lo que se conocen o es parte, es más, todas estas técnicas que ustedes ven acá, el sistemático, el estratificado, el conglomerados, todas esas técnicas de muestreo, todas son las conocidas como el muestreo probabilístico. Entonces, cuando uno habla de muestreo probabilístico, está hablando bien de muestreo aleatorio simple, de muestreo sistemático, estratificado por conglomerados. Y el muestreo aleatorio simple es el que acabamos de ver. Únicamente se selecciona al azar el número de participantes que se ha calculado. Y esos son los métodos probabilísticos y también están los no probabilísticos, ¿no? Está el no por conveniencia. Está el muestreo por bola de nieve, ¿no? Probablemente algunos de ustedes vayan a usar alguno de estos muestreos, bola de nieve. Está el muestreo por juicio, que es para los estudios cualitativos, por lo que no se hace tanto am, para las tesis de medicina. Pero esos métodos son muestreos no probabilísticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que un muestreo no probabilístico no va a seleccionar probablemente a todas las personas o a una muestra que sea representativa de forma correcta. ¿Y por qué? Porque el muestreo por conveniencia, que tal vez es el que más de ustedes van a usar, el muestreo se llama justamente por conveniencia porque uno incluye a los participantes que convenientemente puede, o sea, los que puede, a los que se encuentra por el camino, al que ese día que acude los encuentra, eh, o están más cerca, o pasan por al lado de ustedes, o por al lado del consultorio, o tuvieron consulta ese día, pero por alguna razón, el día que ustedes fueron, encuentran a esos participantes, se incluyen a esos participantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay participantes que también son parte de la población, pero que como tú no vinieron ese día o no se cruzaron contigo en ese momento exactamente donde tú estabas, nunca pudieron ser incluidos en el estudio. Y si sucede eso, pues habrá un grupo, este grupo de participantes, que la probabilidad de selección va a ser de cero, 0%. Entonces tu muestra al final no representa el total de la población, solo representa los que tú pudiste alcanzar. Si fueron tus amigos que encuestaste, tus amigos, pero no es la población de estudiantes universitarios, no es los estudiantes de medicina, porque solamente encuestaste tus amigos o a los que te cruzaste por ahí o a los que conocías. El muestreo aleatorio soluciona este problema porque entendemos de que si al azar se selecciona, o sea, al azar, ¿no? Puede ser este, puede ser este, puede ser este, es al azar. Y esos seleccionados entran a tu estudio, todos entendemos de que es como que hacer una sopa, mezclarla bien, mezclarla bien y luego probar un poco para ver si la sal está correctamente. Si uno ha mezclado bien y toma al azar una muestra, pues el sabor va a ser representativo de toda la olla de sopa. Y eso es lo que se busca con el muestreo aleatorio al azar. Aleatoriamente se seleccionan los participantes y esa muestra seleccionada representa el total de la población. Entonces, muestreo probabilístico bueno, muestreo no probabilístico no tan bueno. Ahora, es un problema si se utiliza un muestreo por conveniencia.
Pues claro que es un problema, pero no pasa nada, porque todo el mundo hace estudios así y no pasa absolutamente nada, porque justamente el muestreo por conveniencia existe como tal porque es una técnica. Entonces, lo único que uno tiene que poner es que se hizo un muestreo por conveniencia. No coloquen que se hizo un muestreo no probabilístico, porque lo único que están diciendo ahí es, están colocando la limitación, que es de lo que hablaré ahora a continuación. Pero en la técnica de muestreo, ustedes coloquen muestreo por conveniencia. O sea, los participantes serán seleccionados en en la sala de espera del consultorio, ¿no? Por un muestreo de conveniencia, muestreo por conveniencia. Ahora, lo que después va a complementario a eso, ¿no? Porque la mayoría va a ser un muestreo por conveniencia, lo que después tienen que ir en su tesis al final o en su artículo al final del todo, en la parte de limitaciones, ahí tiene que ir que debido a que es un muestreo por conveniencia, ahí sí pueden poner un muestreo no probabilístico, sus resultados puede que no reflejen la verdad, la realidad de la población, porque eso es lo que sucede. O sea, encuestaste lo que pudiste, hiciste tu mayor esfuerzo, pero quieras o no quieras, hay personas que por el hecho de que no hiciste un muestreo aleatorio, se te han escapado y que nunca pudieron ser incluidas en tu estudio. Entonces no tienes esa seguridad al 100% de decir, mis resultados reflejan la población del hospital. Entonces en las limitaciones uno tiene que colocar eso, ¿no? Es un sesgo de selección, es un sesgo de que uno no puede extrapolar. Y nuevamente, no pasa nada, nadie le va a decir nada. Las investigaciones al final, por supuesto que uno las hace con el objetivo de hacer la mejor investigación posible, pero uno hace la investigación dentro de sus posibilidades y genera la evidencia dentro de sus posibilidades y publica pues dentro de sus posibilidades, ¿no? O sea, lo que siempre conversamos cuando hablamos de esto, porque bueno, de este tema sí hablo todas las semanas con una serie de estudiantes que van cambiando y la preocupación siempre surge, pero la respuesta es que al final uno hace lo que puede y claro, si quiere publicar una en JAMA, en New England Journal of Medicine, pues ibas a tener que hacer un ensayo clínico aleatorizado, una corte de 10.000 participantes. O sea, es así, es el nivel que piden esas revistas. Pero nosotros tampoco estamos en esa capacidad, ¿no? En un futuro la van a tener, por supuesto que sí. Y desde ahora ya saben que en lo posible que hagan un estudio de investigación, van a intentar hacer esto para cumplir la representatividad. Porque los estudios que se presentan en mejores revistas van a ver que tienen esas características. Son muestras probabilísticas, son muestras grandes, representativas, cálculos de muestras bien hechos que aseguran que ese tamaño responde a la pregunta, ¿no? O son ensayos clínicos aleatorizados, es así. Hay niveles de la investigación y no tiene nada de malo hacer estudios más pequeños con las limitaciones. Lo único que ustedes tienen que hacer, como les menciono, es colocarlo en las limitaciones. Poner la limitación es de que no podemos estar seguros de la representatividad de nuestros resultados, porque tal vez solo encuesté a mis amigos y únicamente ese estudio ha sido hecho en mis conocidos, ¿no? Y es así. Igual se me viene a la mente, si uno lo hace en un solo consultorio, claro, los pacientes son aleatorios, pero también es un solo médico, ¿no? O sea, siempre uno tiene que verlo desde la forma, el investigador siempre lo ve así, desde la forma más crítica, porque lo que quiere el investigador es encontrar la verdad, entonces quiere encontrar todos los cabos sueltos que pueden estar limitando encontrar la verdad, porque si uno encuentra algo erróneo y cree que eso erróneo es verdadero, puede causar mucho desastre, como entendemos, ¿no? Entonces el investigador siempre está buscando y al final el médico siempre está buscando realmente qué cosa, esto es verdaderamente cierto, hay que ver todos los puntos de vista y todas las posibilidades para confirmarlo y tomar decisiones que realmente sean certeras, o lo más certeras que podamos, una vez más, ¿no? Porque aquí nadie tiene la verdad absoluta eh, para nada, ¿no? Ni de cerca, ni en el primer mundo, ni en el tercero, ni en quien sea. Siempre hay pacientes que no se puede hacer.
que son complicados. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Vamos a comentarles sobre un aspecto más, que es respecto al cálculo muestral. ¿Qué es lo que pasa con el cálculo muestral? Lo voy a poner otro día. Bien, ¿qué es lo que pasa con el cálculo muestral? Pues el cálculo muestral, cuando ustedes lo van a hacer en Epidat, se van a topar con la sorpresa que va a haber le va a aparecer una ventana como esta. Y es porque en el cálculo de muestra, y este es justo el punto que quiero comentarles, el cálculo de muestra te pide una serie de parámetros y dentro de esos parámetros te pide que le digas cuál es el resultado que tú esperas encontrar. Y esta es la parte más complicada de todo esto. Realmente hay dos puntos que son los más complicados de todo esto. Y uno es, y se lo digo en base a que esta clase le he dado como 40 veces fuera de broma, y son dos puntos los complicados, que realmente al final no son complicados. El primero es de que el cálculo muestral y el EPIDAT te pide que le pongas qué es lo que piensas encontrar. Entonces uno dice, pero a ver, si yo recién voy a hacer el estudio, ¿cómo le voy a decir qué espero encontrar? O sea, no tiene sentido, ¿no? Pues la respuesta es de que uno, o el punto de vista que uno tiene que tener es de que el investigador siempre trabaja con una hipótesis. El investigador no hace una investigación para a ver qué sale. Hay estudios exploratorios y muchas otras situaciones que, bueno, quedan, por supuesto que son totalmente válidas y múltiples situaciones, pero en general el investigador, el método científico es ese. O sea, el método científico que te dice que el investigador parte con una hipótesis que quiere comprobar. Entonces, cuando uno hace una investigación, sea tesis o cualquier tipo de artículo, uno tiene que pensar qué es lo que espera encontrar. Y si es un estudio, aunque sea observacional, igual. Si es un estudio donde solamente quieres ver si los que tienen depresión tienen peores calificaciones que los que no tienen depresión, tienes que decirle al EPIDAT, tú tienes que tener en la mente, para después decirle al EPIDAT, cuánta diferencia de calificaciones esperas encontrar. ¿Cuánta diferencia de porcentaje de desaprobados esperas encontrar? O sea, al final le tienes que decir al PIDAT. Por eso es que ven que en esta ventana, lo primero que te pide PIDAT es cuál es la proporción esperada en la población uno y en la población 2. Entonces, el PIDAT te está pidiendo que le digas, en el ejemplo que estaba mencionando de personas, estudiantes con depresión, estudiantes sin depresión, y ver cuántos desaprobados hay en cada grupo. Acá lo que PIDAT nos pide es que le digamos, en el grupo de desaprobados, disculpen, el grupo de depresión, ¿cuántos esperas encontrar de desaprobados? Y lo mismo, en el grupo sin depresión, ¿cuántos desaprobados esperas encontrar? Entonces, ¿de dónde viene este dato? Si quieren ustedes al final, si no encuentran ninguna evidencia, tienen que pensarlo, es que no quiero decirlo de esa manera que quería decirlo, así que tienen que pensarlo de alguna manera. Si piensan que es 20%, pongan 20 y el otro grupo 30. Si piensan que uno es 30, el otro 10. Si encuentran un artículo previo, muchísimo mejor. Si encuentran un reporte previo, mejor, ¿no? Ya más o menos ahí les permite estimar cuánto podría ser. Pero al final ustedes tienen que esforzarse por pensar cuánto podría ser. Al final, nadie les va a cuestionar esto. Bien, pero tienen que poner algo que sea lógico, que sea razonable. No van a poner que el 95% son desaprobados. Por ejemplo, no sería demasiado, ¿no? Como comprendemos. Entonces, estas proporciones esperadas son el primer dato que PIDA nos pide. Y lo tenemos que sacar de cualquier lugar. Artículos previos, tesis previas, reportes previos, otros estudios que tal vez no hablen de lo mismo, pero que por ahí den el dato.
o tal vez otros estudios que hablen de una variable que podría estar relacionada y que te dé una idea. O sea, aquí vale todo. Lo importante es tener una idea previa. ¿Y por qué? Porque la investigación siempre avanza sobre lo que ya se conoce antes. Lo que tú vas a encontrar en tu estudio no lo vas a saber hasta que el estudio ya esté terminado. Entonces, la única forma con la cual tú puedes hacer un cálculo de tamaño de muestra es con lo que se conoce hasta ese momento, sea lo que sea. Así tú después encuentres algo totalmente distinto, no pasa nada porque uno trabaja con lo que ya se conoce antes. Uno parte con esa base. Y después habrá otro estudio y otro estudio y otro estudio y otro estudio y se va a llegar a la respuesta de una pregunta médica. Pero uno trabaja de esa forma. Por eso es este enfoque en el cual le damos las proporciones esperadas. Y lo segundo, que es un poco complicado de entender, es la razón entre tamaños muestrales. Pues la razón entre tamaños muestrales va relacionada a lo mismo que comentábamos ahora en el ejemplo. Tenemos un grupo con depresión y un grupo sin depresión, un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Y si uno asume que el 50% tiene depresión y por ende el 50% no tiene, el otro 50%, la razón entre tamaños muestrales podría quedar en uno, porque el grupo con depresión y el grupo sin depresión son iguales, son del mismo tamaño. Pero bien sabemos de que el 50% tenga depresión. Bueno, en estudiantes de medicina sí, ¿no? Sí, sí es bastante reporte, dependiendo del punto de corte también. Pero que el 50% tenga depresión es un montón. Entonces, pongámosle que el 30% tiene. Por lo que del total, si el 30% tiene depresión, el restante, que es el 70%, no tiene. Es así. Esto es un cálculo básico solamente para dividir entre quienes tienen y quienes no tienen. Pero ¿qué pasa ahora? Que la razón entre tamaños muestrales ya no es de uno, porque los dos grupos son distintos. Uno es más grande que el otro. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que dividir el número de los no expuestos, en este caso el 70% que no tiene depresión, y dividirlo entre el número de expuestos, en este caso 30%. Dividimos el 70 entre 30 y ese número es el que iría aquí en la razón entre tamaños muestrales. Y con eso tendrían su cálculo de muestra. El nivel de confianza se mantiene al 95% y la potencia se mantiene al 80% y al 90% si es que ustedes quisieran hacer un estudio confirmatorio. Usualmente con 80% es más que suficiente. Bien, no van a ver que el 90% tal vez les pide un tamaño de muestra muy grande y no tiene mucho sentido hacerlo a nivel de pregrado en un estudio observacional. Pero que con 80% pueden estar más que bien. Y muy bien, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario que tuvieran hasta esta parte. Me gustaría comentarles algo más que, que se me ha ocurrido ahora. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con los criterios de inclusión y exclusión? Pues cuando uno se enfrenta ante estos criterios y en general uno cuando estima cuántas personas va a evaluar, uno tiene que pensarlo desde no solo cuántas personas necesitan su base, que es lo que tenemos acá, sino que tenemos que pensar también en base a cuántas personas vamos a tener que evaluar y cuántas personas nos van a rechazar y cuántas personas vamos a perder
o van a llenar de forma incompleta los datos. Porque uno puede que piense, ok, necesito 200 personas y cada día viene al consultorio 50 personas, bueno, un exagerado, ya, vienen 20 personas. Si son 200 y cada día vienen 20, en 10 días termino la tesis, ¿cierto? Eso es lo que piensa la mayoría, ¿no? A ver, facilito, en 2 semanas lo tengo. Pero luego va al consultorio y se da cuenta que de los 20 pacientes, solamente 10 cumplen los criterios de elegibilidad. Y luego se da cuenta que de esos 10, 5 no quieren saber nada con tu estudio. Entonces te estás quedando solamente con 5 por día. Y el tiempo de enrolamiento, el tiempo de evaluación se alarga muchísimo más, mucho más. Por lo que tomen en cuenta eso. No solamente es cuántas personas han calculado en el tamaño de muestra, sino también cuántas personas van a tener a su alcance para enrolar y en cuánto tiempo al final con esto van a poder terminar su estudio. Y estos son los dos métodos que es importante que conozcan a profundidad. Primero, el cálculo muestral, donde van a describir cómo hicieron el cálculo de ese número de personas que necesitan, con qué fórmula, con qué parámetros. Y después de que hablen del cálculo muestral, un pequeño párrafo, o puede ser todo en un solo párrafo, donde digan los participantes serán seleccionados o el muestreo se realizará mediante tal técnica. Aleatorio simple, estratificado, por conveniencia, cuál sea la técnica que ustedes vayan a utilizar. Estos dos procedimientos, al final, son horas y horas de clases, realmente son bastante amplios, ¿no? Anthony, y estoy seguro que sus asesores les van a guiar súper bien, siendo optimistas, yo sé que a veces no guían tan bien, pero espero que los guíen muy bien. Y, pero como nos damos cuenta, hace que los resultados de nuestra investigación tengan una mejor validez al final de todo, un mejor valor, que la información que nos brindan sean más certeros. Si no los podemos tomar en cuenta, tampoco pasa nada. Solamente reportemos con las limitaciones que corresponden. Yo sé que no es sencillo encontrar un marco muestral para hacer un muestreo aleatorio. A veces calculas el tamaño de muestra y te sale que necesitas 500 personas. ¿Y de dónde vas a sacar esas 500 personas? ¿No? Esas son cosas muy complicadas. Pero ya saben que para sus futuras investigaciones y que para cualquier otro estudio y en general dentro de su conocimiento metodológico, científico que como médicos tienen que manejar hoy en día, porque si uno, por ejemplo, ahora busca aplicar a la residencia en cualquier otro lugar, la bioestadística es algo que les piden en todos lados. Entonces, conocer estas cosas ya no es algo de que algunos cuantos nomás deben conocer, en absoluto. Esto es un conocimiento que es esencial dentro del médico que está bien preparado. Ahora, yo sé que para nada es algo, son cosas sencillas, pero tampoco les puedo asegurar que son cosas, como dicen, no es rocket science, ¿no? No es realmente ciencia de cohetes, es algo bastante entendible al fin y al cabo. Entonces, muchas gracias a Antonio por la invitación y gracias a todos. Si tuvieran alguna otra pregunta o cualquier otra cosa, igual ahí Antonio les puede compartir mi correo para que y ya les apoyo encantado en cualquier situación. Muchas gracias. Gracias a ti, Anderson, por el tiempo. Más bien, no sé si los chicos tienen alguna pregunta. Y en base al porcentaje que tenemos que calcular antes, referente a las personas que pueden, en este caso, abandonar el estudio, bueno, en caso fuera prospectivo, o nos rechazarían,
¿Cómo calculamos ese número? ¿Según lo que pensábamos nada más? ¿O hay una estadística en la que podemos basar de que quizás el 80% sí te va a aceptar y el 20% te va a rechazar o algo así? Exacto. Uno usualmente puede utilizar estudios previos. eh, por ejemplo, eso es lo que usamos nosotros para los estudios de encuesta, por ejemplo, que se hacen por medio de redes. ¿Cuánto es el porcentaje de encuestas incompletas? ¿No? Y nosotros hemos calculado que es 7%. Entonces, usualmente siempre encuestamos a un 10% más de lo que hemos calculado en el tamaño de muestra. Y usualmente es más o menos eso. También si uno quiere irse al mucho detalle, ¿no? Que es algo que casi no se hace, uno puede hacer como un pequeño estudio piloto, ¿no? Uno va un día al consultorio o al lugar donde tiene que ver a los pacientes que va a enrolar y ve, ¿no? O sea, ve, ok, he estado estas 5 horas acá y he visto que han venido tantos pacientes con tantas características y de ellos veo que puedo incluir tantos, ¿no? Entonces uno calcula un porcentaje. Y cuando es correspondiente al pero uno siendo conservador puede dejar un 10, 20, 30%, ¿no? Ya cuando hablamos de seguimiento, sobre todo esos rangos, porque en seguimiento sí es raro, al menos de que descuides totalmente el estudio, de que haya un seguimiento una pérdida mayor al 30%, ¿no? O sea, durante pandemia, nosotros hicimos un estudio y nuestra pérdida fue del 30%. Entonces, si durante pandemia fue del 30%, en una situación de pandemia es difícil llegar hasta tan alto, ¿no? Entonces, en un seguimiento, 20%, 10% es razonable tener dentro del seguimiento, ¿no? Al final son aproximados y que uno coloca. Muy buena pregunta. Tenía una pregunta respecto a las hipótesis, si hay un límite y aparte de referenciarnos de la literatura, usted mencionaba que hay que poner un porcentaje considerable. ¿Y cómo podríamos hacer al eso? Sí, disculpa, ¿puedes repetir lo último, lo de las hipótesis, si te escucho? Si hay un límite de hipótesis. Por ejemplo, poner 50%, 20%, porque hay algunas que ponen 50, 20% y cómo se aplica la hipótesis nula. Claro, en el caso que les he mostrado es para un estudio analítico, o sea, de comparación. Ahora, cuando lo que ustedes van a ver frecuentemente es que a veces se hace un cálculo de tamaño de muestra en base a la prevalencia de la variable dependiente, lo cual tampoco está del todo mal. Y es lo que probablemente tal vez muchos de ustedes hagan porque es lo que utiliza la gran mayoría. Y no está del todo mal. Solo que para un estudio analítico lo ideal es hacer un cálculo de tamaño de muestra para un estudio analítico, ¿no? Si es caso control, para un caso control, si es de corte, para uno de corte. Pero igual si se hace de la otra forma, ese porcentaje que estás consultando exactamente, uno lo tiene que sacar de reportes previos. Uno lo tiene que sacar de algún artículo, de algún reporte del MINSA, del OMS, de alguna tesis, de algún otro estudio que haya evaluado una variable parecida, aunque no sea la misma, me sirve igual. Bien, me sirve. Lo importante es tener una pequeña idea de cuánto es la prevalencia que podrías estar encontrando de esa variable. Entonces no pasa nada. Ahora, respecto a la hipótesis, la hipótesis se relaciona sobre todo, va más relacionado al intervalo de confianza, bien, para que sepan. Y el intervalo de confianza, el 95%, cuando uno habla de un intervalo de confianza, el 95%, que es como van a trabajar siempre, considera que el valor P menor a 0.05 es estadísticamente significativo. Esas dos cosas se complementan. Es un punto que no he comentado, pero es un aspecto bien importante, porque cuando uno hace un cálculo muestral, coloca, ¿no? 95% intervalo de confianza. Ese 95% lo coloca porque asume que estadísticamente significativo va a ser menor a 0.05, que es lo que todos utilizamos en medicina, ¿no? Ahora que utiliza 0.03, nadie, ¿no? Siempre es 0.05.
Entonces, cuando uno coloca eso en su fórmula, automáticamente asume de que el valor P menor a 0.05 es estadísticamente significativo. Ahora, el problema es que cuando uno hace un cálculo de muestra para un estudio descriptivo, como es el que les comentaba, que se hace frecuentemente, para una prevalencia, donde van a ver que se utiliza el 50% de prevalencia y el cálculo sale 385 personas, porque así sale siempre ese mismo cálculo. El problema es de que ese valor P es para la prevalencia. O sea, este es un poco más complejo de explicar, pero ese valor P te sirve para decir si la prevalencia que has encontrado es verdaderamente la de la población. No te sirve para encontrar asociaciones. Por lo que ahí se pone un poco más compleja la cosa, pero en términos resumidos, si van a hacer un cálculo de muestra donde solo consideren la variable dependiente, donde solo pongan una proporción, intenten sacarlo de algún artículo, de algún reporte, de cualquier otro lugar que más o menos les dé una idea. O sea, no hace falta que sea exactamente lo mismo, cualquier cosa así. Ah, ¿eso también aplica para estudios cuasi experimentales? ¿Sí? Todo estudio el investigador es el que propone. Eh, para estudios experimentales también, y EPIDA también te lo permite, son los estudios emparejados. Eh, bueno, dependiendo, porque cosas experimentales hay de dos tipos también, ¿no? Pero los que son pre y post son emparejados, ¿no? Igual, uno le dice a EPIDAT, yo creo que antes de mi intervención voy a encontrar que el 20% tiene depresión, y después de mi intervención en ese mismo grupo, creo que voy a encontrar 10% de presión, o sea, espero reducir 10%, una diferencia del 10% en la prevalencia de presión. Entonces, ese es un estudio de comparación de proporciones emparejados y EPIDA te permite hacerlo. Y la proporción, ahí mucho más, es algo que uno utiliza en la literatura, por supuesto, ¿no? Porque va a decir, ok, sé que en estudiantes más o menos el 20% tiene depresión. Pero el segundo punto, cuánto va a reducir la depresión, es algo que el investigador ya lo coloca. Porque si yo como investigador creo que mi intervención es muy efectiva, puedo decir que la reduzco hasta el 5%. Pero tal vez creo que mi intervención tal vez no es tan efectiva, entonces coloco únicamente hasta un 10%, hasta un 15%, o sea que solo reduce 5%, ¿no? Pre y post. Al final el investigador lo decide, porque el investigador asume los riesgos. ¿Qué riesgos? De que no encuentre ninguna diferencia, de que el tamaño de muestra sea muy grande, de que invierta muchos años en un estudio y no encuentre resultados. Bueno, ya por eso uno intenta razonar lo mejor que puede al final de su estudio. En un estudio de investigación intenta planificarlo lo mejor que puede porque siempre tiene estos riesgos, ¿no? Y al final no encuentra nada a veces y no pasa nada tampoco. El no saber qué no hacer también es importante. El no saber en qué gastar el tiempo y los recursos también es importante. Entonces, tanto resultado positivo como resultado negativo, ambos son muy importantes, ¿no? Así es. Referente a los estudios de casos controles, la muestra ¿me va a dar muestras solamente para mis casos o me va a dar mi muestra para mi grupo de casos y para mi grupo de controles? Te va a dar para los dos y te va a dar el total, sí. Eso, Dependiendo, eso también depende de las variables, en este caso, independientes que yo tenga, las variables intervinientes. en las intervinientes, no tanto, o sea, sí podrías hacer un cálculo de muestra para eso, es un cálculo de muestra para regresión logística y parece ya es un poquito más complejo todavía. Entonces, lo que yo te recomendaría es que hagas para el casos y controles de PIDAT, que es bastante sencillo. Únicamente te pregunta, en los casos, ¿cuántos crees que estuvieron expuestos? Y en los controles, igual, ¿cuántos crees que estuvieron expuestos? Solo te pide eso. Entonces, eso sería como que la forma más sencilla. Si quieres incluir variables intervinientes, es un cálculo que tienes que hacer en programas más avanzados. Sí, es un poco más complejo. Igual se llama cálculo de muestra para regresión logística, o sea, lo puedes buscar.
Te comento un poco más o menos por dónde va la pregunta. Lo que pasa, bueno, acá el Comité de Ética Local últimamente ha estado observando algunos cálculos de tamaño de muestra en función del número de regresores que se utilizan, ¿no? Y generalmente considera un punto de corte de 10 sujetos por cada variable independiente o regresor que se incluye en el modelo. Creo que eso en EPI lo conocemos como la regla del dedo, ¿no? Pero creo que va orientada por ahí la pregunta de los chicos, ¿no? No sé si podrías algo comentar de eso. Em, bueno, sí, efectivamente, esto es una regla que aplica a todo modelo que incluya distintas variables intervinientes, ¿no? Tanto los que son para evaluar modelos anidados como de factores asociados, como para los estudios de asociación, ¿no? De modelos ajustados. Entonces, para ambos se hay que tomar en cuenta eso. Ahora, mm, claro, efectivamente esta regla más o menos se cumple, ¿no? Esta regla más o menos se cumple, se dice de forma general. Lo que ocurre es de que uno tiene que ir como que a la inversa. O sea, primero calcula el tamaño de muestra que le asegura que puede responder la pregunta de investigación y después la regla del dedo, como dice Anthony, nos sirve para saber si tenemos suficientes personas para tanto número de variables intervinientes. O sea, la regla del dedo es para ver, ok, con este tamaño de muestra, ¿puedo incluir tantas confusoras? Pero no es para decir, ok, tengo 10 confusoras, 10 por 10, 100. Ok, no, no es así. Ese creo que es el punto que hay que tomar en cuenta. No es que, ok, tengo Sí, 10 confusoras y calculo, necesito 100. No, no es así. Es calcula su tamaño de muestra, te sale, ponle 250, y con esos 250, si tienes 5 confusoras, sobrado, ¿no? Porque sabes que al menos necesitas 50 observaciones para 5 confusoras, ¿vale? Ese es el punto de vista que hay que tomarlo. sí, Anderson, concuerdo totalmente contigo. Es importante que los chicos lo escuchen porque a veces se ven pues algunas tesis que dicen, ¿no? Tengo 5 covariables, entonces mi n es 50. Y No, esto no es así, ¿no? Ese n50 es un número mínimo para que el modelo funcione adecuadamente, pero claro, no para responder a la pregunta de investigación, ¿no? Lo cual es el cálculo que tú has mostrado. exacto. Buenas Exactamente. noches. Tenía una pregunta. Eh, el tema de mi investigación es asociar dos variables en las cuales van a intervenir la localidad, ¿no? Entonces, para mi cálculo de muestra, tenía la duda de que, bueno, voy a agarrar dos zonas, un puesto de salud que está más cerca a lo que es la costa y otro puesto de salud que no está tan cerca a lo que es la costa y a las fábricas cercas a Chimbote que botan este cierto de contaminantes. Entonces, mi duda era si es que al calcular la muestra e imaginariamente me salga 50 individuos de ambos zonas, si es que esos 50 individuos yo día por día puedo calcularlo en el puesto de salud haciendo la encuesta, o imaginemos que por la disponibilidad que no tenemos todos los días, una vez por semana pueda ir al centro de salud a hacer la encuesta y al fin y al cabo llegar a mi muestra mínima. Bien, sí, 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 sí lo puedes hacer. Sería como que un muestreo, es un muestreo por conglomerados, ¿no? Donde cada día sería un conglomerado, y si más o menos tú estimas de que cada día hay 5 participantes que serían incluidos en tu estudio y necesitas 100, necesitarías 20 días, ¿no? Entonces esos 20 días son los que tú tienes que evaluar, pero ponle que esos 20 días tú los evalúas en un periodo de 3 meses. Entonces en 3 meses hay 60 días, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, de esos 60 días, elegirías aleatoriamente 20 días, y con esos 20 días tendrías la muestra necesaria y tendrías la representatividad. ¿Por qué has elegido de forma aleatoria? No las personas, pero sí los conglomerados, que son los días que también cuentan como tal.
En el caso de que tengamos un estudio de corte que sea de tipo retrospectivo, ¿cómo sería el caso de la selección de muestreo? ¿Conveniría hacerlo de forma por conveniencia o que sea aleatorio? En ese caso, convendría 100% que sea aleatorio, porque ser retrospectivo lo vas a hacer revisando historias clínicas. Bien, entonces vas a tener, cuando vayas a estadístico de epidemiología del hospital, ellos te van a dar toda la lista de los pacientes, ¿no? Con las características que tú buscas. Y ponle que te van a dar toda la lista. Ponle que te dan 1.000 pacientes que se entendieron el año pasado. De esos 1.000, tú haces tu muestra aleatorio directamente. O sea, calculaste que necesitabas 150. Esos 150 los eliges aleatoriamente de los 1.000. En el Epido también se puede hacer, es muy sencillo. En el YouTube hay algunos tutoriales. Es bien fácil. Gracias. Una de las conclusiones importantes para hoy es que siempre que se pueda elijan un muestreo aleatorio. Les da mucha representatividad, como dio Anderson el ejemplo de la sopa, ¿no? Es como si tú eh, quisieras saber realmente qué está pasando y la aleatoriedad te permite eso, te permite representar adecuadamente lo que está sucediendo. Ya cuando no se puede o hay limitaciones de factibilidad, podrían optar por un muestreo no probabilístico. Sí, sí, 100%. 100%. Creo que había alguna pregunta más. Bien, parece que no. Entonces, gracias Anderson por tu tiempo. Realmente creo que ha sido bastante nutritiva la charla de hoy. Bueno, de parte de los estudiantes, la mayor gratitud y bueno, serás bienvenido si en algún momento tienes tiempo para poder darnos algún alcance adicional. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Cuídense. Nos vemos. Listo chicos, entonces el día de mañana continuamos. Que tengan buenas noches. Un abrazo con todos.